El Aquiles romano, a pesar de su avanzada edad, recibió con confianza el mando del ejército, y anunció de antemano con orgullo la derrota de los etruscos y de los samnitas. Encontró a los primeros cerca del lago Badimon. Jamás los etruscos parecieron tan numerosos ni ardientes bajo los estandartes. Todos los valientes del Emito tenían sus compañeros de armas, y sacrificaron todos los cobardes a los dioses infernales. Se desplegó por una y otra parte, dice Tito Livio, tal furor, que ni aun tuvieron por oportuno el emplear las armas arrojadizas. Al momento se batieron con la espada. Las dos primeras líneas del ejército romano quedaron destruidas, y fue preciso que la caballería se apease para salvar a las legiones. La impetuosidad de estos nuevos guerreros. 2. Y 0. ALMACEN del IA. Ben Lud decidió la victoria. Hicieron huir a los etruscos, y les mataron tanta gente que nunca esta nación pudo después reparar tal desastre. Papirio no fue menos dichoso en el Samnio. Los samnitas tuvieron la ocurrencia de ofuscar a sus enemigos por el brillo de sus vestidos y de su armadura. Tenían el pecho cubierto con una cota de malla tejida a manera de esponja, la pierna izquierda protegida por un borceguí de hierro, el casco realzado con un penacho largo, y los ámbitos de sus escudos estaban embutidos de oro y plata. Pero los romanos, acostumbrados a no temer sino el hierro, se rieron de la loca ostentación de los samnitas. Destruyeron sus batallones al primer choque, se enriquecieron con sus brillantes despojos, y vinieron a hacer su trofeo, Roma, en donde sirvieron de decoración alrededor del foro, 309. T11-8. NEOS de fatuo en Ernuma. Y la viuidose unido los vencidos a los marsos. Pelignios y Hombrios, Fabio, cuyo consulado fue prorrogado, subyugó sucesivamente todas estas pequeñas naciones. Después de haberlas sometido, se apresuró a unirse con su colega Recio en la Umbria, donde obtuvo una nueva victoria. De allí volvió al Samnio, en el que los equeos y Hernicos volvieron de nuevo a encender la guerra mezclándose con el ejército de los atunitas. Se dio una gran batalla cerca de Altifes, y Fabio quedó nuevamente victorioso, 309 a 307. SEMISION definitiva de los EQUOSI. HIUINICOS. La parte que los icuos y los janicos tomaron en este último combate produjo una pesquisa del Senado que les incitó a la rebelión. Los értucos, después de haber obtenido muchas ventajas sobre los EWRcitos romanos, fueron por último vencidos en Anagnia, su capital, UD. Historia romana. Destruyeron sus ciudades, les quitaron su territorio, y les privaron de su independencia municipal. Entretanto, habiendo pedido la paz los marsos, los pelignios y los samnitas, el Senado se la concedió, sin imponerles más condición que la de reconocer la majestad del nombre romano y de respetar todos sus derechos. Entonces los icuos, quedando solos, no fueron sino una presa entregada a la codicia del pueblo romano y a la venganza de sus legiones. En 50 días tomaron y quemaron 41 pueblos, confiscaron parte de sus tierras, y solamente les dejaron el privilegio oneroso del derecho de ciudad, después de haberles privado del derecho de sufragio. Batalla de SENTINO, 295. Habiendo pasado los dos cónsules Fabio y Necio el Apenino, acamparon en el territorio de Sentino, a 4 millas de los enemigos poco más 6 menos. Los galosamnitas, al cabo de 2 días de perplejidad, desplegaron sus compañías y ofrecieron la batalla. Fabio se colocó si la derecha del ejército, frente por frente de los sainitas, y Decio a la izquierda, en frente de los galos. El combate se sostuvo al principio con tanta igualdad, que si los hombrios y los etruscos hubiesen atacado al ejército romano, hubieran obtenido la victoria. Mas aunque los romanos solo se batieron con parte de la confederación, ya su ala izquierda huía atemorizada, cuando Dedo, imitando el sacrificio de su padre, se precipitó en medio de los enemigos y apaciguó la cólera de los dioses por el sacrificio de su vida. Sus soldados, enternecidos al ver tal heroísmo, volvieron al combate animados por un valor supersticioso y derrotaron a los enemigos. El desastre de Sentino destruyó la temible coalición que habla esparcido.
El terror en Roma, habiendo solicitado y obtenido 262 ALMACEN de la juventud. Los etruscos, una tregua, toda la guerra se concentró a Samnio. Ruptura de Tarento, Co. 7 Roma, 283 a 278. Un día que tarentinos asistían al espectáculo en el gran teatro situado cerca del puerto, apercibieron en la mar 10 galeras romanas que venían a pedirles refrescos. Habiendo exclamado el bufón Filocaris que había un tratado que prohibía a los romanos pasar el promontorio, Lelancia, todo el pueblo aplaudió y se puso a perseguir los navíos. Echó 4 a Pike, cogió el quinto, y puso a la vergüenza, como viles esclavos, a toda la tripulación. Los romanos enviaron feciales a pedir reparación de este escandaloso ultraje. Postumio, jefe de la embajada, no fue acogido en la asamblea de los tarentinos sino con vallas y gritos. Cada vez que se le escapaban, por ignorancia, grosería, algunas palabras poco conformes a la elegancia de la lengua griega, toda esta multitud frívola le interrumpía con grandes risotadas. El bufón Filonides manchó aún indignamente los vestidos del embajador. Habiendo aplaudido todos los tarentinos insulto tan grosero. Reid, tarentinos, reíd ahora, contestó el romano, vuestras risas se cambiarán muy pronto en lágrimas. Porque os costará mucha sangre para borrar la mancha. ¿Qué veis en mi vestido? Los llaman su socorro a Pirro, rey de cuando los tarentinos cesaron sus danzas y diversiones, reflexionaron sobre la gravedad de estas palabras, y principiaron a reconocerse incapaces de sostener todo el peso de tan gran guerra. Habiendo corrido el rumor en la ciudad de que iban a implorar el socorro de Pirro, rey de Epiro, un tal Meto. Tarentinos 11. Epiro. Los. Historia romana. 263. Puso sobre su cabeza una corona ajada, y vino al teatro con una linterna en la mano y seguido de una mujer música. El pueblo le mandó cantar mientras que su compañera tocase la flauta. Aprovechó del silencio, y se hizo para decir a sus conciudadanos. Y laxis muy bien el permitir y cantar y tocar la flauta a los que tienen gana. Porque cuando Pirro haya entrado en la ciudad, nadie tendrá ya la libertad de hacer su voluntad y seguir su inclinación. Profetizaba la verdad. Pero los tarentinos quisieron mejor sacrificar sus placeres aliándose al rey de Epiro, que exponer su vida entregándose a los romanos. Echaron pues a Metón de su asamblea, enviaron a Pirro embajadores y presentes. Convenció al X Natane así de plano. Viendo el ambicioso Epirotes burladas todas sus esperanzas por parte de la Grecia y, Asia, meditaba hacia algún tiempo la conquista de Italia, Sicilia y Cartago. Cuando los enviados de los tarentinos se presentaron a él, los acogió con transporte y les prometió socorro y protección. Como conversaba de sus proyectos con Cineas, su ministro. Señor, le dijo Cineas, cuando hayamos tomado la Italia cutiaremos. La Sicilia, mayor que, replicó Pirro, está muy cerca y nos tiende los brazos. Punto. Pero limitaréis, repuso Cineas, vuestras expediciones a la toma de la Sicilia. Respondió Pirro, que Dios nos conceda solamente la victoria, y estos primeros sucesos no serán sino un camino para cosas más grandes. ¿Quién podrá entonces impedirnos el pasar a África y Cartago? El África sometida, hay uno solo de los enemigos que nos insultan ahora que se atreviese solamente a levantar la cabeza. Punto. No seguramente, respondió Cineas, con un poder tan grande os será fácil reco. ALMACEN de la juventud. Brar la Macedonia y reinar pacíficamente sobre toda la Grecia. Mas después de estas conquistas, ¿qué haremos? Punto. Entonces, amado Cineas, dijo Pirro sonriéndose. Viviremos en un gran reposo. Pasaremos toda nuestra vida en los banquetes, fiestas y encantos de la conversación. A uno, señor, le dijo el discípulo de Epicuro, ¿quién nos impide desde este día vivir en reposo, tener comida regalada y regocijarnos? La lección no era del gusto del monarca. Voló a Italia para ir a satisfacer la ambición de que estaba devorado. Llegada de Pirro a Italia. Batalla de IERACLEA.
Cuando entró en Tarento y reunió todas sus fuerzas, hizo cerrar los gimnasios y los sitios públicos, prohibió a los tarentinos los bailes, festines y toda clase de diversiones, y redujo este pueblo voluptuoso y corrompido a la austeridad de Esparta, su madre patria. Después les obligó a alistarse bajo sus banderas, y fue al momento al encuentro del ejército romano cerca de Heraclea. Antes de empeñar el combate, envió sin embargo un heraldo al cónsul Levino, para preguntarle si Roma quena recibirle como árbitro entre ella y los tarentinos. Habiendo rehusado el general romano, se principió el combate. Los elefantes que Pirro habla llevado con él asustaron a los romanos, quienes, en su simpleza, los llamaban bueyes de Lucania. Este terror introdujo el desorden en sus filas, y fueron vencidos. Al ver todos estos bravos guerreros extendidos en el polvo y conservando después de su muerte un ademán fiero y amenazador, Pirro exclamó admirado, con tales hombres sería en breve dueño del mundo. Embajada de Fabricio cerca de Pirro. Pronto vi Pirro llegar a el embajadores romanos que venían a Historia. 111 Miana. 2, 4 y 3. Tratar del rescate de los prisioneros. Faricio estaba a la cabeza de esta embajada. Pirro, que conocía su mérito, le recibió con distinción y le ofreció dinero. Si me creéis hombre de bien, dijo él, austero romano, ¿por qué queréis corromperme? Y si me creéis capaz de ser traidor a mis deberes, ¿qué tenéis que hacer de mí? Esta respuesta magnánima hizo que Pirro estimase a un hombre tan virtuoso, y trató de aficionársele, ofreciéndole al efecto el primer empleo en su CDRTE. Príncipe, respondió en voz baja Fabricio, el partido que me proponéis ninguna ventaja os reportaría. Porque los que hoy os honran y admiran, no bien me hubiesen conocido, harían mejor tenerme por rey que a vos mismo. El monarca fue bastante grande para no ofenderse de esta libertad. Embajada de CANEASI, Roma. Pirro se admiré tanto de la grandeza y magnanimidad del nombre romano, que envió a Roma una embajada para hacer paz. Encargó de esta misión al hábil Cineas, cuya elocuencia le había ganado más ciudades que su espada. Este brillante discípulo de Demóstenes había conquistado ya el sufragio de muchos senadores, y el mismo pueblo parecía dispuesto a recibir sus proposiciones, cuando el viejo Apio Claudio se hizo llevar al Senado por sus 4 hijos, que habían sido cónsules. Este rígido censor habla tenido la falta de conservar su empleo más tiempo que el fijado por la ley. Pero también tenía la gloria de haber construido la vía Apia y el pueblo se acordaba de todos los favores con que le había colmado. Habló tan fuertemente contra el partido que se queda tomar, que 311 intrépida virtud avergonzó al Senado por su cobardía. Se siguió su consejo, y respondieron a Pirro que antes de hablar de paz y de amistad con los Ro 17. Dig. ALMACEN de la juventud. Manos, debía abandonar la Italia. Cinea salid de Roma, y fin. A manifestar a su rey esta severa decisión. Viadole Pirro preguntado después lo que pensaba de Roma y de los romanos, el filósofo le respondió que, el Senado le había parecido una asamblea de semidioses, y Roma un templo digno de recibirlos. Vea talla de ASCULO. Preciso fue tentar de nuevo la estierte de las armas. Pirro se puso en marcha con todo sil EJTLR cito, y encontró a los romanos cerca de Isculo. El combate fue muy vivo por una y otra parte. El rey de Epiro quedó dueño del campo de batalla. Pero al ver las perdidas que él había tenido, respondió a los que le laritaban por su victoria. Si conseguimos otra igual, estamos perdidos sin recurso. Esta batalla le determinó a abandonar la Italia para retirarse a la Sicilia, a donde le llamaban los siracusanos. EXPEDICION de Pirro a Sicilia, 278 a 263. Cuando Pirro recibió a los embajadores de Agrigento, de Siracusa y de los leontinos que fueron a rogarle echase a los cartagineses de la isla, supo al mismo tiempo que Homómeo Serauno le había sido muerto por los galos, y que el trono de Macedonia estaba vacante. Titubeó algún tiempo, no sabiendo si era necesario hacerse coronar por los macedonios, o si era mejor batir a los cartagineses. C. Decidid en fin por este último partido.
Al llegar a Sicilia, vid por de pronto realizarse todas sus esperanzas. Las ciudades, dice Pintare Grado, se apresuraban a someterse a él, y en todas partes donde tuvo que emplear la fuerza de las armas nada le resistid. Con un ejército de 30.000 hombres de infantería, 2.500 caballos y una hilota de 200 velas hecha. Historia romana. 287. En todas partes delante de él a los cartagineses y destruya su dominación. Tomó por asalto la ciudad de Erix, la más fuerte de toda la Sicilia, batió un destacamento de mamertinos que encontró cerca, le Mesilla, y vid a los cartagineses echarse a sus pies para implorar la paz. Pero llevaba mucho más lejos su ambición. Les dijo con orgullo que antes de principiar negociación alguna, debían retirarse a África y abandonar enteramente la Sicilia. Concibió todavía el proyecto de equipar una hilota para Persa, irles del otro lado de los mares, y con este objeto se puso a maltratar a los mismos sicilianos para obligarles a dar dinero y todos los subsidios necesarios para su empresa. Estas injustas exacciones sublevaron contra él a los siracusanos y a todos los que le habían llamado a Sicilia. En lugar de amarle como a un libertador, no se veía ya en él más que un tirano ambicioso y avaro. En todas partes se declaraban defecciones y revueltas. Pirro, en estas circunstancias embarazosas, se consideró muy dichoso de ser llamado a Italia por los tarentinos y sainitas, con él. Fin de tener un pretexto honrado para dejar a los sicilianos. A vuelta de PIEHOA. Italia, 275. A su salida se vio obligado a batirse en el estrecho contra los cartagineses. Perdió muchos buques, y se salvó con el resto a Italia. Los mamertinos le esperaban del otro lado de la costa. Le dieron un combate en que fue herido. Pero su valor les llenó de terror y de admiración. Le consideraron como un dios, y no se atrevieron ya a detenerle en su marcha. Llegó pues a Tarento. Con 20.000 infantes y 3.000 caballos. Tomó lo mejor de los tarentinos, y marchó sin dilación contra los romanos acampados en el Samnio. 268. ADUCEN de la Juventud. Batalla de Benevento, 275. Encontró al cónsul Curio Dentato cerca de Benevento. Curio hubiera querido diferir la batalla, porque esperaba a su colega que él había de unirse a él con un nuevo cuerpo de ejército. Pero Pirro no le dio tiempo. Tornó sus mejores tropas y le atacó con sus elefantes más aguerridos. La victoria fue incierta largo tiempo. Mas los romanos hicieron caer sobre los elefantes de Pirro tal abundancia de flechas que les obligaron a huir. Estos animales, cayendo sobre sus propios batallones, introdujeron en ellos una confusión y desdén que dieron la victoria a los romanos. Después de esta derrota Pirro abandonó Tarento y la Italia para volverse a Epiro, de donde fue a morir a Argos por mano de una vieja. Fundación de Cartago, 265 a 241. Al norte de este vasto continente, sobre las orillas del Mediterráneo, fue donde se elevó la poderosa República de Cartago. Sus principios son poco conocidos. La fábula nos dice que la reina Elisa o Daido huyó de Sidón para escapar a la cólera de Pigmaleón, su cuñado, y que vino a establecerse en África. Habiéndole vendido los indígenas tanta tierra como pudiera contener el cuero de un buey, le cortó en una multitud de correjuelas muy delgadas y estrechas. Y así logró circunscribir un espacio bastante grande para edificar en él la ciudadela de Birsa. Los habitantes de Utica, que eran también una antigua colonia de tirios, persuadieron a Daido construyese una ciudad al lado de esta ciudadela, y aquella ciudad fue la que recibió el nombre de Cartago. La admirable posición de dicha ciudad que dominaba el paso entre las dos grandes conchas del Mediterráneo, le lió muy en breve el imperio del mar. La misma Utica reconoció su supremacía, y todos los pueblos del norte se inclinaron delante de su historia romana. 4D. Poder. Sin embargo, esta conquista fue lenta, y los cartagineses necesitaron cerca de 4 siglos para conquistar todas aquellas tribus nómadas. Al mismo tiempo extendieron su dominación en la Cerdeña, las Islas Baleares, la Córcega, 6 invadieron la Sicilia en la época en que Ciro instituye en Oriente la monarquía de los asirios. Fundaron igualmente
Colonias en tierra firme. Se establecieron al principio en España, en Andalucía, donde los fenicios habían ya tornado tierra, y cubrieron con sus factorías todo el litoral del Mediterráneo. Asunto de los Mamertinos, 263 a 260. Pirro, al abandonar la Sicilia, dijo a los que le rodeaban: Ah, amigos míos, y qué buen campo de batalla dejamos allí los cartagineses y a los romanos uno, la profecía iba en fin a cumplirse. Aquella isla, que estos dos grandes pueblos habían de disputarse, era codiciada antes de la lucha por tres grandes potencias: Cartago, Siracusa y los mamertinos. Estos últimos, a quienes Roma había castigado en otro tiempo en Regio, imploraron su socorro contra los cartagineses que amenazaban su independencia. El Senado, que se habla unido a Cartago por muchos tratados solemnes, no se atrevía a tomar partido contra ella, en favor de un pueblo de mercenarios que antes había castigado, como una reunión de viles aventureros. Los cónsules, menos escrupulosos, presentaron el asunto al pueblo, y se decidió que se atacaría la orgullosa república cuyos numerosos establecimientos en Córcega, Sicilia, Cerdeña y en todas las islas vecinas de la Italia, causaban inquietud a los romanos. Expedicion del cónsul Claudio Arlo. El cónsul Apio se presenta con su flota en el estrecho 6, intima a los 270. ALN1 de la juventud cartagineses devuelvan la libertad a los mamertinos y retiren su guarnición de Mesina. Hanan, que se confiaba en el número y fuerza de sus buques, le respondió con orgullo: Ni uno de vuestros barcos pasará, y ni aun permitiré a vuestros soldados el lavarse las manos en las mares de Sicilia. Claudio, a pesar de esta baladronada, tomó tierra en Sicilia y propuso una entrevista al general cartaginés. Hanan se fue sin desconfianza al lugar convenido, pero la fe romana no valió más aquel día que la fe pánica. El cartaginés fue cargado de cadenas contra el derecho de gentes, y la guerra comenzó por la más infame traición. Cartago se preparó a vengar esta maldad. Mas a pesar de sus esfuerzos, la victoria se declaró en favor de los culpables, y Apio venció a Rieron, el aliado de los cartagineses, y le persiguió hasta bajo las murallas de Siracusa, 264. Hazañas de VVI, Ennio Mesala. El Senado, animado por sus triunfos, equipó una nueva flota y un nuevo ejército. Entregó el mando de ellos a Valerio, quien adquirid por sus brillantes liasafias cerca de Mesina el Glorioso, sobrenombre de Ifesala. Este nuevo cónsul derrotó en muchos encuentros a los cartagineses y siracusanos, y tomó en poco tiempo 67 ciudades, entre las cuales se distinguían Catania y Tauromina. Ilieron, atemorizado con todas estas victorias, creyó que valía más ser aliado de Roma que de Cartago. Envió pues proposiciones de paz al Senado, o hizo con él una alianza que guardó fielmente durante 50 años. En estos momentos Segesto y la orgullosa Agrigento cayeron en poder de los romanos. Primera batalla naval DF. Los romanos, 260. Hacia ya más de 3 afios que la guerra había comenzado, y Historia 111131 ANA. 271. Los romanos no tenían sino motivos para felicitarse del valor de sus tropas y de los favores de la suerte. Se jajan hecho dueños de una multitud de ciudades opulentas y habían salido victoriosos en todos los combates. Mas la Sicilia era una isla, y para conservar en ella sus conquistas, les era necesario el imperio del mar. Resolvieron pues construir una hilota y probar fortuna en este elemento. Como no habían poseído hasta entonces sino buques mercantes, un quinquereme Cartaginis, encallado cerca del estrecho, les sirvió de modelo para construir grandes navíos. El arte era entonces tan imperfecto y grosero que en 60 días pudieron anclar una hilota de 160 galeras. El cónsul Duilio recibió al mando de ella. Este hombre, tan ingenioso como H.T. Bill, comprendiendo toda la ventaja que tendrían estos buques pesados e informes al combatir contra los navíos ágiles y ligeros de los cartagineses, imaginó manos de hierro, corvi, que aferrándose a los buques enemigos, los harían inmobles y facilitarían el abordaje.
Por este medio se debía pelear en mar como en tierra, y el soldado romano podía hacer uso de toda su superioridad sobre los soldados cartagineses. Así es que estos últimos fueron completamente derrotados. Habiéndose escapado su general Aníbal con gran pena, envió al momento un correo a Cartago, y se valió de esta astucia para evitar el suplicio reservado en su patria a todos los generales desgraciados. El mensajero preguntó a los senadores si eran de opinión que Aníbal atacase a los romanos. Habiendo exclamado todos que era menester combatir y que hacía mal en diferirlo. Pues bien, replicó el enviado, lo ha hecho y ha sido vencido. Nadie se atrevió a condenar una acción que había aconsejado, y Aníbal fue privado del mando y no de la vida. 272. ALMACEN de la juventud. Duilio, que había tenido la gloria de conseguir la primera victoria naval, recibió en Roma honores extraordinarios. Por orden del Senado se erigió en la plaza pública una columna de mármol blanco de Paros, sobre la cual se inscribieron los nombres de los navíos que había cogido y la cantidad de dinero que había quitado a los cartagineses. Se le acordó al mismo tiempo, durante su vida, el fastidioso honor de ser acompañado a su casa todas las noches después de cenar con hachas encendidas y al son de los instrumentos. 260. Ricci. Olaza a África, 269. 50. La victoria que obtuvo Duilio sobre los cartagineses, había inspirado a los romanos una gran confianza. Se creyeron llamados a dominar por mar tanto como por tierra. Habiendo sido seguida esta victoria de la conquista de Córcega y, Les Cerdeña, y de nuevos triunfos en Sicilia, concibieron el atrevido proyecto de llevar la guerra a África. El cónsul Atilio Régulo, encargado de esta expedición, fue a abordar a Mesilla con una flota de 330 navios, y se preparó a dar vela hacia Cartago. Hanan acudió a su encuentro con 360 buques. El combate se empeñó cerca de Ecnomo, y los cartagineses fueron vencidos. Desde entonces los romanos abordaron sin obstáculo a África. No obstante, los oficiales y soldados temían esta tierra desconocida. Lo largo de la navegación les asustaba, se referían las maravillas que la fama había esparcido con respecto a esta comarca poblada de enemigos feroces y de bestias salvajes. Régulo, para apaciguar sus murmullos y prevenir la sedición, se vido obligado a castigar a muchos con azotes y amenazarles con sus lictores. Su firmeza triunfó de todas. Haz resistencias, y el ejército desembarcó dichosamente en Clipea, a la que hizo su Historia romana. 273. Plaza de armas. Varios destacamentos se pusieron a saquear los cantones de los alrededores, y en poco tiempo los romanos se encontraron dueños de muchas ciudades y de una infinidad de prisioneros. PROCONSULADOR Sucesos de Régulo. Habiendo expirado el consulado de Régulo en medio de sus triunfos, el Senado le continuó sus poderes con el título de procónsul. Nadie sintió más este honor que aquel que era el objeto de él. Se quejó al Senado, y le pidió la libertad de ir a cultivar un campo de 7 fanegas de tierra, su único recurso para alimentar a su mujer e hijos. El Senado le respondió que la República cuidaría de su campo y de su familia, y que debía proseguir sin inquietud el curso de sus brillantes proezas. El virtuoso procónsul se puso al instante en marcha y condujo su ejército inicia la parte de Adis, robando y destruyendo todas las ciudades y fortalezas que encontraba a su paso. Habiendo venido los cartagineses 11. Atacarle bajo las murallas de esta ciudad, les mató 17.000 hombres, cogió 12 elefantes. E hizo 5.000 prisioneros. Esta victoria dizzi los romanos más de 80 ciudades, y redujo Cartago al abatimiento, despertando contra ella el odio de los númidas, quienes por su parte pusieron todo a fuego y sangre en las campiñas. XANTIPO restablece la fortuna de Cartago, 255. Los cartagineses creían que todo estaba perdido. Habían pedido la paz a Régulo, mas el orgulloso procónsul les había puesto condiciones tan exorbitantes que era imposible aceptarlas. Entonces el lacedemonio Jantipo se presenta al Senado, echa en cara a los generales cartagineses el haber sido vencidos por su culpa, lo prueba entrando en detalles acerca de todas sus operaciones. ALMACEN de la juventud.
militares, y ofrece salvar a Cartago, si Cartago quiere creerle y confiarse a él. Se admiran de la exactitud y alcances de sus consejos, y la esperanza sucede de repente al abatimiento. Le dan un ejército, y le dirige según los principios de su nueva táctica. Régulo observó bien que los enemigos no seguían ya el mismo orden de batalla, y que obedecían a otros generales que buscaban con cuidado las llanuras en lugar de las montañas. Pero la prosperidad le cegó, y marchó contra ellos con todo el orgullo y presunción que le inspiraban sus sucesos pasados. Fue vencido y hecho prisionero. Jantipo volvió a entrar victorioso en Cartago, en medio de las aclamaciones y aplausos del pueblo que acababa de salvar. Sin embargo, el astuto Esparciata no se engañó acerca de su suerte. Para escapar a los tiros de sus envidiosos, se volvió a su patria. La fe pánica le había preparado para su vuelta un viejo navío lleno de hendiduras cubiertas de nuevo con pez, en el que entraría el agua por todas partes, y le sumergiría luego que estuviese en alta mar. Jantipo se apercibió de ello, se embarcó en otro navío, y abordó sin peligro a su patria. Algunos historiadores dicen que fue muerto por unos emisarios que los cartagineses enviaron en su persecución. Nuevas desgracias de los cartagineses. La buena suerte pareció haberse desterrado de Cartago con Jantipo. Habiendo enviado los romanos a África una nueva flota y nuevos cónsules, los cartagineses sufrieron grandes derrotas, una en tierra cerca de Clipea, y otra en el mar cerca del cabo Ernigrado. Los romanos se volvieron de allí victoriosos cargados de botín, pero los sobrevino una tempestad horrorosa, y todas las costas desde K. J y J. 1. 1.0 AJ. VCLVEACART. Por ciento N. N. Historia romana. V5. Marino hasta el promontorio de Pachino se cubrieron con los cadáveres de sus soldados, y con los despojos de sus galeras rotas. Esta desgracia desanimó a los romanos, reanimó a los cartagineses, y durante cierto tiempo Roma solo pensaba en defender sus posesiones de Sicilia. Sin embargo, no tardó en apercibirse del vicio de esta política tímida. Puso pues en la mar una flota inmensa, cuyo mando confió al cónsul Mételo. La habilidad de este grande hombre triunfó de Asdrúbal y de los cartagineses. Les mató cerca de Panorrena 20.000 hombres, hizo 16 generales prisioneros, y cogió 26 elefantes. Cartago, consternada por esta derrota, decidió enviar Magulo a Roma para tratar de la paz del canje de los prisioneros. Embajada de Rigulo en Boma. Este romano orgulloso se presentó en las puertas de su patria, y dijo a sus conciudadanos que esclavo de los cartagineses venía, en nombre de sus dueños, a ofrecerles la paz y el canje de los prisioneros. Jaundole obligado los senadores a tomar asiento en el Senado y a decir libremente su parecer, tuvo bastante heroísmo para aconsejarles continuasen la guerra y dejasen morir en las cadenas a los que no habían sabido defender su libertad. Fue adoptada esta opinión, pero al mismo tiempo hubieran querido alejar de su autor los males que le esperaban, si volvía a Cartago. Todos sus amigos le suplicaban permaneciese con ellos, el gran pontífice le aseguraba que podía sin perjurio faltar a la palabra que había dado a los cartagineses, su mujer Marcia y sus hijos le dirigían sus súplicas mezcladas de sollozos y gemidos, mas nada pudo alterar la firmeza de este romano. Desvió a su mujer hijos que querían echarse en sus brazos, rehusó sus adioses. 27.3. AGUCEN de la juventud. Y abrazos, y fue a morir a Cartago víctima de sus juramentos. Suplicio IW Regulo, 250. Los cartagineses le cortaron los párpados. Y después de haberle tenido en un oscuro calabozo, le expusieron a los rayos abrasadores del sol. Después le encerraron en un cofre erizado en la parte interior de puntas de hierro, y le privaron en este estado de reposo y de sueño hasta que expiró. Los romanos, al recibir esta noticia, entregaron a la esposa de Régulo los prisioneros cartagineses más distinguidos para que los inmolase a su venganza. Los encerró también en un armario erizado de hierro, y les hizo morir de hambre con tormentos semejantes a los que habían hecho padecer a su esposo. Represalias detestables que nos hacen conocer las costumbres crueles y bárbaras de las sociedades antiguas.
D. Octas de los romanos, 250 a 241. La Sicilia había venido a ser el teatro de la guerra. Todas las fuerzas de los romanos, después de la brillante victoria de Panorma, se habían concentrado alrededor de Lilibea, la ciudad más importante de la isla. El cónsul Apio Puleer, enviado por el Senado para adelantar el sitio, perdió cerca de Deprano la mejor flota que los romanos habían equipado hasta entonces, 9:49. Antes del combate vinieron a anunciarle que los pollos sagrados no comían. Echadlos al mar, dijo, al menos beberán. Esta impiedad había asustado a los soldados supersticiosos, y ni aun trataron de resistir al enemigo, persuadidos que el cielo estaba contra ellos. Toda la flota fue destruida. Su colega Junio no fue más hall ni dichoso. Los cartagineses echaron a Pike todos sus navíos y le cogieron a él mismo en Erix. Historia romana. Hazañas gloriosas de Amilc, Arbarca. Despers, 277. Todos estos reveses, los romanos no encontraban ya grandes hombres para ponerlos a la cabeza de los ejércitos. Apio Pulcher y Junio los habían prevenido contra el consulado por su estúpida conducta. Pidieron al primero de estos cónsules un dictador, y el cobarde Apio tuvo la insolencia de dar esta dignidad a uno de sus lictores, al rústico Glicia. Este nombramiento insolente fue anulado, y eligieron a Atilio Calatino, quien nada hizo memorable. Por el contrario, Cartago veía a Amílcar Barca a la cabeza de sus ejércitos, quien hubiera sido el más ilustre de sus generales, si no hubiese sido el padre de Aníbal. Durante 7 años este intrépido guerrero tuvo estrechadas todas las fuerzas de los romanos. PWCI a Italia, asoló las tierras de Locres y del Abruzzo, y volvió a colocar su campo entre Erix y Panorma, sobre la cumbre escarpada del Epicreto. Desde allí daba a los romanos nuevos combates, desconcertaba todos sus proyectos exterminando sus legiones, y por espacio de 3 años no dejó de esparcir en su alrededor la consternación y la muerte. Batalla de Eje 1 Nates, E41. Los romanos, cansados de todas estas pérdidas, resolvieron intentar de nuevo el imperio del mar. Se construyó y armó una nueva flota. Cada particular hizo hacer a sus expensas un quinquereme, y esta nueva escuadra fue a llevar el espanto a África. El Senado, reanimado por este primer triunfo, encargó al cónsul Lutacio reuniese todos los navíos de la República y emprendiese una expedición a Sicilia. Este general tuvo la dicha de encontrar cerca de las islas Eginates, frente a Lilibea, una flota cartaginesa, más cargada de provisiones y víveres que de armas y $27. ALMACEN de la juventud. Soldados. Iba a socorrer Amílcar, quien después de haber recogido lo que llevaba, debía llenarla con lo mejor de sus tropas. No fue difícil a Lutacio el vencer estos buques que no podían moverse y que estaban casi sin defensores. Según Polibio, los romanos destruyeron en este combate 120 galeras y mataron 30.000 hombres. Habiendo tenido el mismo Amílcar poco después un pegual desastre, la República Cartaginense no quiso ya consentir en hacer nuevos sacrificios de dinero y de tropas, y encargó a este valeroso guerrero negociar en lugar de combatir. Expediciones a la Galia Cisalpina, 238 a 292. Paréntesis que cierra punto. Grandes movimientos hablan introducido el desorden y la agitación en la Galia Cisalpina. At y Gal, reyes de los boyenos, impacientes de vengar la exterminación de los senones, habían provocado una insurrección. Aún habían hecho bajar del vertiente occidental de los Alpes a muchos miles de montañeses, con la esperanza de sacar 11 todos los cisalpinos de su letargo. Sostenidos por estos feroces auxiliares, habían venido a atacar la colonia romana de Arimino. Pero habiéndose metido la división en sus filas, fracasaron en su empresa. 2S9. 36. Para prevenir semejantes ataques, habiendo querido los romanos fundar en la cercanía de los galos nuevas colonias, estas vejaciones fueron causa de que los boyenos formasen una liga ofensiva y defensiva con todas las naciones circunpadanas. Los cenomanos rehusaron el entrar en ella, mas los boyenos y los insubrios no se desanimaron.
Llamaron a su socorro los galos de los Alpes, quienes no conocían otras armas más que el viejo gais gálico, y por este motivo se les llamó Gesates, Gaisda. Aneroestes y Concolitan, reyes de estos montañeses, se dirigieron al Po, donde encontraron ya reunidos tilos. Historia romana. Ro. Lingones, boyenos, amanuanos e insubrios. Esta coalición llenó a Roma de espanto. Consultaron los libros civilinos, y para colmo de desgracia, se creyó leer en ellos que los galos tomarían 2 veces posesión del suelo. Los sacerdotes encontraron medio de eludir el oráculo. Hicieron enterrar vivos en el circuito de la ciudad, en medio del mercado de los bueyes, 2 galos, un hombre y una mujer, y pretendieron burlescamente que la raza representada por esta pareja desgraciada acababa de tomar posesión del suelo. Batalla de Tlamona, 225. Después, de esta maldad tan atroz como impía, la República ordenó un levantamiento en masa, y 760.000 hombres aparecieron armados. Los galos no se dejaron atemorizar por estos inmensos ejércitos. Concolitan, Aneorestes y Britomar, sus jefes, juraron no quitarse los talialis antes de haber subido al Capitolio, y tomaron el camino de Roma. Después de haberse avanzado hasta 3 jornadas de la gran ciudad y de haber conseguido un brillante triunfo cerca de Fesules, se dirigieron desde allí hacia la Liguria para poner en seguridad el botín que habían cogido. Lié la casualidad que el segundo cónsul Atilio Régulo, que había desembarcado recientemente en Pisa, siguiese las costas del mar de Etruria, y que los galos encontrasen su vanguardia. Desde entonces encerrados entre 2 ejércitos, el que les perseguía y el que acababan de encontrar, se vieron obligados a batirse y fueron vencidos a la altura del cabo Telamono. Concolitan fue hecho prisionero. Aneroeste se retiró aparte con sus compañeros, y se degolló después de haberles dado de puñaladas. No se sabe lo que sucedió a Britomar. El cónsul Atilio perdió también la vida. Mas su colega Emilio recogió los despojos de los 18 ADUCEN de la juventud. Vencidos, Rob. Y el país de los Royenos y fue a triunfar a Roma. Se emprendió la conquista de la Istria, quista de la Istria, que se encuentra entre la Galia Cisalpina y la Iria, y cuya posesión debía hacer a los romanos dueños de una de las puertas de la Italia. Los strianos, recorriendo los mares y cometiendo en ellos 1000 robos, se habían apoderado de algunos buques cargados de trigo pertenecientes a la República. Los nuevos cónsules Pop, Cornelio y M. Rufo les sometieron por grado o por fuerza. Mas no les acordaron los honores del triunfo, porque su victoria costó mucha sangre a los romanos. Después de Guerra de los Mercenarios, 9. 41 a 3 s. La paz vergonzosa que Cartago acababa de firmar con los romanos, las tropas mercenarias volvieron a caer sobre ella. Y le hicieron expiar de un modo terrible todos los males que había hecho padecer a las demás naciones. Habiendo renunciado a Amílcar el mando, su sucesor Giscón despidió de Sicilia a África las tropas no pagadas, y las hizo pasar por destacamentos al continente para dejar a la República tiempo suficiente para arreglar sus cuentas y licenciarlas. Desgraciadamente el gobierno de Cartago estaba entonces en manos de los negociantes y asentistas. Estos hombres de negocios se pusieron a regatear con aquellos mercenarios, y dejaron llegar a Cartago todo el ejército de Sicilia, sin haberse libertado de una sola de estas bandas, sedientas de oro y de goces. Como este vil conjunto de naciones principiaba a proferir amenazas e imprecaciones, los cartagineses rogaron a sus jefes que les condujesen a Sica. Les dejaron. Historia romana. 281. Marchar, sin pensar siquiera en retener a sus mujeres hijos en rehenes. Allí se encolerizaron los espíritus. Se pusieron a calcular lo que se les debía, exageraron la deuda, e hicieron oír gritos sediciosos. El tumulto fue mucho más horroroso cuando Hannon les dijo que la República no podía cumplir sus compromisos. En un momento se reunieron en número de más de 20.000 y marcharon contra Cartago. Los cartagineses trémulos se echaron a sus pies, les enviaron víveres y les rogaron pidiesen todo cuanto quisieran. Al ver tanta debilidad sus exigencias no tuvieron límites.
Después del pago de su sueldo querían que se les indemnizase de sus caballos, que se evaluasen los víveres que se les debían al precio que se habían vendido durante la guerra, y otras 1000 condiciones que desesperaron a los avarientos cartagineses. Estos les enviaron uno de sus antiguos generales, Giscón, que tenía su estima y confianza. Este nuevo negociador propuso arreglar el sueldo de todos los soldados por naciones. Su proposición iba a ser aceptada, cuando de repente unos intrigantes alborotan todos los espíritus, haciendo sospechosas las intenciones del mismo Giscón. Se levanta un desorden atroz, y los cartagineses son cargados de cadenas, y roban todo el oro que han traído con ellos. Los africanos se reúnen enseguida con acento agudo los rebeldes. En todas partes pasan un cuchillo las guarniciones cartaginesas, y la misma Cartago se ve sitiada. En este terrible apuro fue preciso recurrir al genio del gran Amílcar. Este hábil general ganó los númidas, y se esforzó en sembrar la discordia entre los revoltosos, apurándoles por el hambre, y recibiendo con bondad todos los desertores. Esta pérfida dulzura no hizo más que irritar a aquellos hombres violentos y feroces. Fueron a buscar al calabozo a Giscón y 700 compañeros, les LLE. 482. ALMACEN de la juventud. Varón fuera del campo. Les cortaron las manos y las orejas, las piernas y vivos aún les echaron en un foso. Amílcar, por su parte, hizo entregar las bestias todos los prisioneros, y desde entonces principiaron por una y otra parte aquellas atroces crueldades que han hecho llamar a esta guerra la guerra inexpiable. Una parte de estos desgraciados mercenarios, rechazados as montañas, fue encerrada por Amílcar en el desfiladero de la hacha, donde se vieron reducidos a la terrible necesidad de comerse unos a otros. La otra parte fue exterminada en una gran batalla. Habiendo Amílcar hecho prisionero a Matos, su general, le entregó como juguete al cobarde populacho de Cartago, quien se vengó tristemente en el de todos sus sobresaltos. Conquistas de Amílcar, 237 a 229. Amilear, a quien la facción de uno había combatido siempre, después de haber libertado a su patria de aquellos furiosos salteadores, se vi, y todavía expuesto a los tiros del odio y de la envidia. Se le echaban en cara sus costumbres infames, y hablaban de hacerle dar cuenta de su administración. Se desembarazó de todos estos chismes tomando las armas. Una sublevación en Numidia le proporcionó, a ocasión de someter todo este país, como también la Mauritania. Desde allí se fue a España, diciendo adiós sin sentimiento a su ingrata patria. Al entrar en este país, encontró a la cabeza de los celtas que habitaban la punta sudoeste de la península, 2 hermanos intrépidos, quienes se hicieron matar en la primera batalla. Indortes, ¿qué les sucedió? Fue derrotado con 50.000 hombres. Amílcar hizo cegar y crucificar al jefe, y puso en libertad a 10.000 prisioneros, queriendo asustar a los bárbaros y ganarles al mismo tiempo. Así sometió toda la costa occidental de 11 Historia romana. La península que está bailada por el océano. En fin, los indígenas imaginaron un estratagema para detener al vencedor. Echaron contra su ejército bueyes y carros inflamados que introdujeron en él el desorden. El general africano fue derrotado y muerto. Asdrúbal funda Cartagena, 226 a 221. Se le dio por sucesor a su yerno, el jefe del Partido Popular, el hermoso Asdrúbal. Era hombre de un carácter insinuante y de una habilidad maravillosa. Se aficionó los pequeños príncipes de la comarca por los lazos de una hospitalidad generosa, y supo conciliarse el afecto de los pueblos por la de sus jefes. Los romanos se asustaron tanto con los sucesos de su política, que se apresuraron a concluir con él un tratado que limitaba su dominación en las riberas del Ebro, 227. Asdrúbal, para asegurar sus conquistas, fundó sobre la costa oriental de la península una nueva Cartago, la opulenta Cartagena. Esta ciudad, construida a orillas del Mediterráneo, enfrente del África, delante de un puerto inmenso, y al lado de las minas de plata más abundantes, vino a ser en poco tiempo muy rica e importante.
En el pensamiento de Asdrúbal era acaso la capital del futuro reino que ideaba, mas murió antes de hacer conocer sus proyectos. Un bárbaro, furioso porque había condenado a muerte a su amo, le asesinó en medio de sus guardias, 221, ANTBAL y la toma de Sagunto. 221 a 219. Después de la muerte de Asdrúbal, el ejército dio el mando al joven Aníbal. Los soldados viejos creían volver a ver en él la imagen viva de su padre Amílcar. Tenía, según dice Tito Livio, el mismo fuego en los ojos, el mismo vigor estampado en su semblante, el mismo ademán y las 18. 284. ALMACEN de la juventud. Mismas facciones, desde que estaba en medio del ejército, no se hablaba más que de su habilidad y valor, y en todas partes se repetía que era al mismo tiempo el mejor soldado y el mejor general. Pero no tenía otra virtud que las virtudes guerreras. No era preciso pedir humanidad, religion, moralidad, ni buena fe a un hombre que había crecido en un campo donde no se conocía ni Dios, ni juramento. Su padre Amílcar le había educado odiando el nombre romano. Apenas tenía 9 años, cuando le hizo jurar, poniendo una mano sobre el altar, que sería eternamente enemigo de Roma. Este fue acaso el único juramento que observó religiosamente. Así es que cuando la muerte de Asdrúbal le puso a la cabeza del ejército, parcela, dice Tito Livio, que se le hubiese designado la Italia como departamento y ordenado la guerra contra Roma. Se apresuró pues a hacerse dueño del interior de España como lo era de las costas, y atacó las naciones bárbaras de los solcados, carpetanos y vaxeanos, quienes ocupaban el centro del país. Cuando las conquistó, sitió a Sagunto, aliada de los romanos. Este sitio fue terrible. Aníbal empleó contra esta ciudad 150.000 hombres, y tardó 8 meses en tomarla. Los romanos declaran la guerra a los cartagineses. Los romanos, durante este sitio, enviaron a Aníbal embajadores para intimarle que respetase los antiguos tratados. Ni aun se dignó recibirles, y les despidió para Cartago. Los cartagineses rehusaron el desconocer a Aníbal. Roma, después de la toma de Sagunto, se apresuró a levantar muchos ejércitos, y declaró la guerra a los cartagineses, si rehusaban darle satisfacción. Habiendo Labio, jefe de la embajada, levantado un faldón de su toga. Os traigo aquí, dijo a los cartagineses, la historia rumana. 485. Guerra o paz. Elegid. Exclamaron al momento con no menos orgullo, elegid vosotros mismos. Entonces atrás Fabio volvió dejando caer su toga. Os doy la guerra. Y bien, le respondieron al momento, la aceptamos y Romo la hemos aceptado, sabremos sostenerla. La segunda guerra púnica iba a principiar. Marciia de Aníbal, 218. Aníbal, después de haber enviado emisarios a la Galia Cisalpina para hacer alianza con los boyenos e insubrios, y haberse asegurado en la Transalpina un paso hasta los Alpes, atravesé el Ebro, y llegó si la cumbre de los Pirineos, a pesar de los pueblos iberios que no cesaron de atacarle durante su marcha. Cuando las tribus del mediodía de la Galia vieron que este terrible ejército descendía el vertiente septentrional de los Pirineos, el temor y la desconfianza las amedrentaron. Querían resistir, mas las liberalidades de Aníbal apaciguaron la cólera de sus jefes, y los cartagineses llegaron a las orillas del Ródano sin encontrar ningún obstáculo. Los volscos le disputaron el paso de este gran río. El combate fue terrible, mas el astuto cartaginés tuvo la destreza de envolver el ejército enemigo, y aquellas tribus se vieron obligadas, después de grandes pérdidas, a dispersarse en los pueblos vecinos. Paso de los Alpes. Un ejército romano bajo las órdenes de Corn Scipion esperaba a los cartagineses cerca de Marsella. Aníbal lo evité, subió la orilla derecha del Ródano y llegó a la confluencia de este río y del Isere después de 4 días de marcha. En este estrecho cantón fue elegido árbitro por 2 hermanos que se disputaban la soberanía. Se declaró en favor del mayor, y recibió de él víveres y vestuarios para sus soldados, quienes iban a tener gran necesidad de ellos. Siguiéndolos con 288.
ADUCEN de la juventud. Cejos de este nuevo aliado, volvió a bajar inicia el mediodía, pasó el Duranzo, y subió este torrente hasta el Pi de los Alpes. Esto sucedía en los últimos días del mes de octubre. Al aspecto de estas terribles montafias todas cubiertas de nieve y de hielo, y pobladas de hombres medio salvajes, faltó el ánimo a sus soldados. Aníbal, para reanimarlos, les preguntó si tenían a la vista los diputados de los boyenos. Si pensaban que hubieran pasado estas montafias volando por el aire como los pájaros, y si los vencedores de Sagunto no tendrían valor para hacer lo que habían hecho los galos. Estas palabras les electrizaron Z, pero apenas comenzaron a trepar las primeras eminencias, apercibieron los montafieses de Pi sobre las rocas y prontos a destruirlos. Era preciso pues luchar a la vez contra el enemigo y contra las dificultades del camino. Los caballos se encabritaban, los hombres resbalaban. Todos se chocaban y se arrastraban tras sí unos a otros en los precipicios. En Lin. Después de 9 horas de fatigas increíbles, el DJH Cito llegó a la cumbre de los Alpes. En ella descansó 2 días. Aníbal, para consolar a sus soldados extenuados, les mostraba desde aquellas alturas los magníficos valles del Po y de los Alpes, y a lo lejos el sitio en que debía estar Liorna, que era la presa que les había prometido. La bajada fue muy embarazosa. El reverso itálico de los Alpes se encontró mucho más pendiente y corto que el otro. No eran sino tramos estrechos y resbaladizos que apenas se atrevían a bajar, andando a tientas con los pies y agarrándose a las malezas. De repente se encontraron detenidos por un hundimiento de tierra que había formado un precipicio de 1000 pies. No había medio de avanzar ni de volver atrás. Había caído nieve sobre la del invierno anterior. La primera, pisada por tantos. Histona romana. 237 hombres, se desvacía sobre la otra y formaba una congelación. Los hombres no podían sostenerse, las bestias de carga rompían el hielo y permanecían estancadas como en un lazo. Preciso fue abrir un camino en la peña viva, empleando el hierro y el fuego. Batalla del Tesino. El ejército, al llegar a la Galia Cisalpina, sobre el territorio de los taurinos, estaba reducido a 26.000 hombres. 12.000 infantes africanos, 8.000 españoles y 6.000 caballos númidas. Aníbal habla. Contado con la defección de los galos. Más después de las promesas que hablan hecho a sus emisarios, su posición habla cambiado. Se habían librado del yugo de los romanos por la derrota de Manlio en la selva de Mutina, y estaban poco dispuestos a comprometer su independencia pasando bajo un estandarte extranjero. Aníbal, con el objeto, de sacarles de su apatía, atacó bruscamente a los taurinos, castigó severamente a Taurino, Turín, su capital, y marchó después contra los insubrios. A pesar de todos estos ataques, ninguna tribu se movía. En estas circunstancias, el ejército romano mandado por Corn Scipion llegó cerca del Tesino. Y le había dejado la Galia Transalpina para ir a atacar a Aníbal a la bajada de los Alpes. Comprendiendo el general cartaginés que el suceso de esta primera acción tendría una gran influencia sobre el espíritu de los galos, arengó a sus soldados, les recordó la tiranía de Roma, y les mostró la Italia como la recompensa de su victoria. La caballería sola se batió. Los soldados de caballería romanos no pudieron resistir a estos feroces númidas, cuyos caballos, rápidos como el rayo, no llevaban silla ni freno. El cónsul fue herido y derribado a tierra, mas el valor de su ven hijo le salvé la vida. 268. ALMACEN de la juventud. Batalla de Ia Trevia. Los insubrianos, inmediatamente después de esta victoria, se apresuraron a dirigir sus felicitaciones a Aníbal y a ofrecerle tropas y víveres. 2.000 infantes y 300 caballos abandonaron el campo romano para ponerse bajo sus tiendas de carnes y tollenos hicieron también su sumisión. Habiendo querido los anamanos guardar la neutralidad, asoló todo el país que se extiende entre el Po y la Trevia. Scipion permanecía tranquilo espectador de todos estos desastres, mas su colega Sempronio creyó que habla de vengar a los fieles aliados de los romanos. Pasó pues la Trevia con un ejército de 38.000 hombres, y cayó en los lazos que Aníbal le tendió.
30.000 romanos quedaron en el campo de batalla, y Aníbal solo perdió 4.000 galos auxiliares. Los cisalpinos tuvieron casi todo el honor de esta gran jornada. Desde entonces todos los galos se unieron a Aníbal, y sus fuerzas ascendieron en algunos días a 90.000 hombres.